Pues Ah, muchísimas gracias, especialmente a la profesora Marín Torres, la flamante académica. Felicidades también por la incorporación a la Real Academia. Muchísimas gracias también a la profesora de la Peña por permitirme que comparta con todos vosotros esta tarde esta reflexión. Es una modesta reflexión acerca de lo que puede ser construir un futuro para los museos de la Iglesia. Yo quiero también, en primer lugar, felicitar al Museo Salcillo, como no puede ser de otro modo este año, en la persona de su directora, pero en todos los que trabajáis allí, que lo hacéis posible, ¿no? En medio de la dificultad, pero también con tantísima ilusión como ponéis siempre para sacar al que es la joya de los museos de la ciudad de Murcia. Bien, pues hechos estos saludos previos, yo quería compartir con vosotros esta tarde lo que es una reflexión acerca de cómo se puede plantear el futuro para los museos de la Iglesia, teniendo en cuenta sobre todo la situación actual, no solamente motivada por la crisis de la pandemia, sino también por las características del mundo contemporáneo que nos pueden ir dando pistas no solo acerca de lo que nosotros podemos ofrecer, sino cómo podemos ser verdaderamente útiles a la sociedad desde una institución eclesiástica, pero una institución eclesiástica concretamente museística, es decir, los museos de la Iglesia. Por lo tanto, esta una reflexión acerca de una realidad importantísima para la Iglesia, sobre todo para el ámbito cultural de la Iglesia. Valga decir que todo lo que yo puedo reflexionar o puedo hablar esta tarde acerca de los museos de la Iglesia posiblemente sea extensivo, se pueda hacer extensivo a otros muchos museos. Teniendo en cuenta que vivimos realidades muy similares, salvando la peculiaridad de la titularidad de estos museos, los museos eclesiásticos, y una de sus finalidades, que como veremos adelante, un poquito más adelante, distingue a los museos de la Iglesia. En principio, esta reflexión se puede hacer extensiva. Por lo tanto, comenzaré diciendo que efectivamente para hacer una reflexión acerca de una institución eclesiástica como es un museo de la Iglesia, se ha de tener en cuenta pues cuál es la manera de reflexionar de la Iglesia, porque nosotros como museos eclesiásticos no podríamos hacer una reflexión para replantearnos nuestro modo de actuar, incluso nuestro servicio a la sociedad, al margen de cuál es la dinámica propia de la reflexión de la Iglesia en todas sus instituciones. Participamos también en el modo con el que la Iglesia reflexiona. ¿Cuál es este modo en el que la Iglesia se desenvuelve para hacer la reflexión sobre sus propios ámbitos de actuación? Pues es la reflexión partiendo de la tradición. Me gustaría que sobre esta palabra pues, no recayeran prejuicios, ¿no? Porque quizá la palabra tradición pueda suponer una vista al pasado, pero la Iglesia cuando habla de tradición nunca entiende la tradición como una mirada hacia lo pretérito, hacia lo que fue, sino una transmisión en el sentido más genuino de la palabra tradición, en su sentido etimológico, tradición como transmisión, tradicio, entrega de algo que nos ha sido dado y que tenemos que entregar, que dar a las generaciones venideras, incluso al mundo presente. Partiendo de esta premisa de que cualquier reflexión en una institución eclesiástica se ha de hacer desde la tradición, he querido traer lo que es un lema de cualquier reflexión eclesiástica, el semper reformanda. Esta locución latina hace referencia a que la Iglesia debe estar en constante reforma, es decir, debe estar siempre mirando a su forma original para no desvirtuarse. Y creo que esto es válido también para la reflexión que los museos eclesiásticos deben hacer de su puesta a punto, de su ser útiles para la sociedad en la que viven. Esta es una premisa que creo que es necesaria tener en cuenta a la hora de comenzar esta reflexión. Y en segundo lugar, creo que es importante recordar algo que de sobra es conocido por todos vosotros, pero
que es la peculiaridad de los museos eclesiásticos. En la gran mayoría de sus fines, los museos eclesiásticos coinciden con cualquier otro museo. Tienen como objetivo la conservación del patrimonio, su exposición, su estudio, su divulgación, pero en tanto que son instituciones confesionales, pertenecen a la Iglesia Católica, comparten con ella el fin último de toda acción eclesiástica, que es el apostolado. Es decir, nosotros desde los museos de la Iglesia, además de conservar, además de estudiar, de divulgar, de exponer las distintas colecciones que pueden darse cabida en ellos, tenemos la misión de hacer apostolado, es decir, de transmitir las enseñanzas que la Iglesia ha transmitido. Esto, como se puede ver en los distintos museos de la Iglesia, se hace a distintos niveles y a distintos ritmos. No es necesario que un museo de la Iglesia sea una homilía o sea una catequesis, porque no es el género propio de los museos. Para eso estaría una predicación o estaría otro foro distinto. Pero sí, de algún modo, transmitir las verdades o enseñar cuál ha sido el acervo tradicional de la fe cristiana que ha cuajado en obras de arte extraordinarias, ¿no? que tienen los museos de la Iglesia. Creo que era necesario comenzar con esta doble precisión antes de adentrarme un poco en lo que yo quería hablaros esta tarde. Bien, he traído en todo momento imágenes de los museos vaticanos, porque sin lugar a dudas son como, si no la referencia, porque es muy difícil poder mirar a los museos vaticanos y encontrar algo, ¿no? que sea igual a cualquier otro museo eclesiástico de unas dimensiones muchísimo menores. Pero en cualquier caso, su historia, su gestión y lo que ellos pueden aportar, la reflexión que se ha hecho sobre los museos vaticanos, es muy interesante a la hora de analizar una propuesta de futuro para los museos de la Iglesia. Todos vosotros conocéis cuál es la génesis de los museos vaticanos, ¿no? Son unos museos en la propia ciudad del Vaticano, que aunque hunde sus raíces en las propias colecciones de los pontífices del Renacimiento, sobre todo, digamos que dieron su salto como museos ya modernos en el siglo XVIII, con Benedicto XIV. ¿No? Ven ustedes el retrato de este gran papa erudito, es un papa tremendamente erudito, sabio, amante de la Biblioteca Apostólica Vaticana, y es el que de algún modo con la bula Ad Optimarum Artium de 1757 da comienzo al Museo Cristiano, uno de los museos de los museos vaticanos, el Museo Cristiano, que tenía como objetivo albergar unas colecciones importantísimas en ese momento en la ciudad de Roma, como era la del cardenal Gaspare Carpeña, de Antigüedades de las Catacumbas, la de Francesco Ficorini, de Bulas, una extraordinaria colección de bulas, o la de Francesco Vettori, también de Antigüedades romanas. Todas ellas compartían el tratarse en su origen de antigüedades cristianas. Es por lo tanto el Papa Benedicto XIV el que da el espaldarazo al Museo Moderno Eclesiástico con profundo rigor científico, como no podía ser de otro modo, una figura como la de este pontífice, y además asesorado por grandísimos intelectuales, hombres ilustrados, hombres de gran ciencia, que no solamente llevaron a cabo el inventariado, la catalogación, sino también la colocación en las vitrinas que se conservan todavía en este museo cristiano de los museos vaticanos. Ven ustedes la sala primigenia o sala originaria del Museo Cristiano, de los museos vaticanos, el germen de ese museo de Benedicto XIV. Pero me gustaría que nos fijáramos en la que es la inscripción que está sobre el frontispicio de entrada al Museo Cristiano de los Museos Vaticanos. Ya saben ustedes que los papas tienen la santa costumbre de inscribir en piedra siempre cualquier efeméride, y lo cual viene muy bien. Además, en esta inscripción no solamente descubrimos quién está detrás, que es el Papa Benedicto XIV, sino que de algún modo yo la he utilizado porque creo que en ella están dos palabras clave del ADN de los museos de la Iglesia.
No sé si el Papa Benedicto XIV era más o menos consciente de esto, pero estoy convencido de que supo apuntar muy bien a cuál era la finalidad en la que se tenía que concretar ese apostolado que es propio de los museos de la Iglesia. El frontispicio que corona, la inscripción que corona el frontispicio dice en latín, como podéis ver en esa transcripción, ad augendum urbis splendorem et asserendam religionis veritatem, para promover el esplendor de la ciudad de Roma y afirmar la verdad de la religión. Bien, esta inscripción, como he dicho, creo que tiene como el ADN de lo que es un museo eclesiástico. Por un lado, el esplendor, que no es sino la belleza, promover la belleza de la ciudad de Roma. La belleza es algo inherente y, bueno, la verdad es que he comenzado diciendo que esta reflexión que yo proponía no era, en definitiva, algo exclusivo de un museo eclesiástico, y me ha alegrado mucho escuchar a Soledad, porque hemos llegado, en definitiva, a conclusiones más o menos similares, ¿no? Porque, en definitiva, la situación actual de la pandemia al final nos pone ante una posibilidad, ¿no? La posibilidad de acercarnos al museo con una calma, con un sosiego, con una posibilidad de contemplar, que de ordinario en los museos de la Iglesia no siempre es fácil. Bien, pues estábamos en el frontispicio del Museo Cristiano, uno de los museos vaticanos, con aquella frase de Benedicto XIV que yo creo que de algún modo encierra dos palabras que son claves para comprender el ADN o la genética de los museos de la Iglesia en cuanto a su peculiaridad, ¿no? Aquello a lo que no podemos renunciar nosotros, ¿no? Promover el esplendor, y en el esplendor encontramos el significado de la belleza, la magnificencia. Está claro que Benedicto XIV hacía referencia al esplendor de la ciudad de Roma, pero sin lugar a dudas el esplendor de la Iglesia, el esplendor de las colecciones artísticas de la Iglesia, o en definitiva la belleza, es irrenunciable, como yo he dicho, para el arte cristiano y en consecuencia para los museos de la Iglesia. Y en segundo lugar, esa inscripción del frontispicio que hablaba de afirmar la verdad de la religión. Es irrenunciable también para los museos de la Iglesia el comunicar, el transmitir una verdad. De algún modo está en el, vuelvo a decir ADN, en el ADN en este caso de la Iglesia, porque tiene por vocación enseñar, ¿no? Recuerdo hoy que es el día de la ascensión, el Señor, ir a todo el mundo y enseñar el Evangelio. Pues eso va como en nuestra propia misión, ¿no? El enseñar, el promover la verdad. En definitiva, tomando estas palabras, esplendor, ¿no? Veritas, de verdad, y he querido añadir ciencia porque Benedicto XIV, ante todo, es un hombre de ciencia, no quiere vincular el Museo Cristiano a la Biblioteca Apostólica Vaticana, se rodea de unos eruditos extraordinarios, ¿no? Creo que en cuanto al esplendor que aparecía en aquella inscripción, el museo eclesiástico ha de ser entendido como un lugar de encuentro con la belleza. Y me gustaría que al respecto de esto pues tuviéramos en cuenta la necesidad que el hombre contemporáneo tiene de belleza, especialmente el hombre contemporáneo en este momento, en tanto en cuanto la belleza puede ser una causa de pacificación, ¿no? Es un momento conflictivo, en definitiva, por encontrarnos ante lo desconocido, y la belleza pacifica, ¿no? La belleza en tanto que armonía, en este caso, en el sentido clásico de belleza. Verdad también porque el Museo Eclesiástico es un lugar de conocimiento de verdad, y también en un momento de la historia donde el relativismo incluso está a la orden del día, es necesario que el Museo de la Iglesia se posicione como un lugar donde se dé la posibilidad del conocimiento, ¿no? De la verdad. En definitiva, ya he dicho, como lugar de ciencia, promotor de estudio. Yo creo que en esto los museos de la Iglesia tenemos que hacer una reflexión
muy seria, solamente mirar a nuestros orígenes, mirar al momento de Benedicto XIV y cómo se supo rodear de los eruditos, ¿no? Creo que nos ha de hacer reflexionar mucho acerca de cómo hoy los museos eclesiásticos tienen que estar también promoviendo el estudio desde dentro de sus filas y facilitándolo para aquellos que se quieren acercar. No podemos ser simplemente, claro está, almacenes de obras de arte. Respecto a ese primer punto, al esplendor, ¿no? El museo eclesiástico como lugar de encuentro con la belleza. He querido traer una frase de Benedicto XVI. Hemos tenido la suerte de tener en los museos de la Iglesia un pontífice vivo todavía, ¿no? Benedicto XVI, que tiene un magisterio muy extenso y prolijo acerca de la reflexión sobre la belleza, la vía pulcritudinis, que llamamos en la Iglesia como una vía de acercamiento a Dios a través de la belleza, y también sobre los museos, ¿no? Y con numerosos discursos dirigidos al personal de los museos vaticanos, a los artistas, ¿no? Convocados con frecuencia en el Vaticano. Dice Benedicto XVI en uno de esos discursos que la experiencia de lo bello, de lo que es auténticamente bello, de lo que no es efímero ni superficial, no es accesorio ni secundario en la búsqueda del sentido y de la felicidad. No podemos nosotros admitir que el encuentro con la belleza sea algo complementario o secundario, ¿no? Para el alma humana es necesario, es algo principal, no es superficial. Dice, porque está en esa experiencia no aleja de la realidad, más bien lleva a afrontar de lleno la vida cotidiana para liberarla de la oscuridad y transfigurarla, para hacerla más luminosa y bella. En definitiva, yo he querido insertar este texto de Benedicto XVI en algo que es fundamental, ¿no? En los museos de la Iglesia, que es en cuanto quieran ser fieles a su misión y a aquello que parece ser su razón de ser, la contemplación. Al respecto de esto, ¿no? Ver cómo ha señalado Soledad, la epidemia ha posibilitado una experiencia de visitantes. Fijaos en los museos vaticanos, ¿no? Cuando todos los que hemos visitado los museos vaticanos, nos ha resultado dificilísimo algunas veces poder contemplar nada, ¿no? Avanzábamos como una manada, ¿verdad? Fijaos, pues la contemplación. He traído otra fotografía de los museos vaticanos, ¿no? Completamente distinta. En este caso, la Sala de las Musas, donde está el torso del Belvedere en los museos, el Museo Pío Clementino, ¿no? Yo creo que es necesario, respecto de esta reflexión sobre la belleza, el esplendor, ¿no? La belleza, valorar en su justa medida el uso de la tecnología digital, ¿no? Creo que incido en lo mismo que Soledad ha comentado. Al final, todos tenemos la experiencia de ir a un museo y ver cómo mucha gente contempla o transcurre en el museo y ve las obras a través de una pantalla, ¿no? Y hemos tenido la tentación quizá de acríticamente incorporar una gran cantidad de tecnología, incluso haciendo que el visitante esté volcado en un código QR, en una audio-videoguía, en una realidad aumentada, en una app que se puede descartar, ¿no? Yo mismo en el Museo de la Catedral he podido comprobar cómo muchas veces el público entra y sale y ha estado constantemente pendiente de una tecnología y no ha podido, pues, ver la maravilla de San Jerónimo, de Francisco Salzillo o los retablos de Bernabé de Módena, porque ha estado más volcado. Si nosotros incluso acentuamos eso, creo que estamos restándole eficacia a la contemplación como posibilidad, ¿no? De esa experiencia pacificadora que hacía referencia a Benedicto XVI. Y también valorar en su justa medida un esfuerzo dirigido casi exclusivamente al turismo. Esto es una cuestión peliaguda, ¿no? Para los museos de la Iglesia, que tienen una financiación muy difícil, y creo que la compartimos con otros muchísimos museos, ¿no? Es una cuestión muy difícil de abordar y yo soy consciente de ello, pero claro, uno casi se debate entre, bueno, esa subsistencia y el ser fiel, o por lo menos dejar
cabida, ¿no?, a la posibilidad de la contemplación, que sin lugar a dudas, no sé si ustedes lo pueden apreciar en la foto, pero en la sala del torso, del famoso torso del Belvedere, el torso del Belvedere apenas se ve. La multitud, ¿no?, camina en los museos vaticanos y muchas veces en los museos eclesiásticos, por el turismo religioso, por estar enclavados en monumentos de primer orden, ¿no?, pues dificulta esa contemplación. Es verdad que es un tema peliagudo, pero creo que es importante valorarlo en su justa medida y ver si un esfuerzo exclusivo al turismo realmente va a ser fiel a lo que creo que la Iglesia pide de nuestros museos. Respecto también a la verdad, otra frase de Benedicto XVI, en este caso en el discurso a los empleados de los museos vaticanos, él les dijo: el acercamiento a la verdad cristiana a través de la mediación de la expresión artística o histórico-cultural brinda una nueva oportunidad para hablar a la inteligencia y a la sensibilidad de personas que no pertenecen a la Iglesia Católica y a veces pueden albergar prejuicios y desconfianza respecto a ella. Es verdad, una de las cosas que constatamos siempre los que nos encargamos de museos eclesiásticos es la cantidad de prejuicios que muchas veces el visitante acarrea a la hora de ver nuestros museos, ¿no? Prejuicios muchas veces que están avivados, ¿no?, pues un revisionismo de la historia. Recientemente hemos contemplado cómo ese revisionismo lleva a hacer un enjuiciamiento incluso de acontecimientos del pasado, condenándolos, ¿no?, lo que sería un bulo histórico, ¿no? Yo hace un par de años en la Catedral de León, un muchacho contemplaba y decía: oye, qué bien hecha está la catedral, y dice: fíjate, y no sabían leer ni escribir en la Edad Media. Un prejuicio tremendo, ¿no? La Edad Media de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, de la Catedral Gótica, no sabían leer y escribir. Bueno, pues muchas veces se acercan a nuestros museos con ese prejuicio. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos un reto en la Iglesia, el reto de redoblar el esfuerzo para explicar el mensaje, ¿no? Porque no se trata de hacer un discurso apologético, es decir, que esté a la defensiva, sino un discurso que sea capaz de trabar un vínculo entre las generaciones, entre nuestro pasado y nuestro presente. Es decir, nosotros somos parte de una historia y los museos de la Iglesia se ve muy bien a través de colecciones que hablan de la devoción popular, de la piedad, de la liturgia, de las costumbres y la fe de nuestros mayores. No son algo distinto a nosotros o completamente ajeno, somos parte. El museo es un vínculo entre generaciones, entre etapas de la historia. Y en definitiva, para concluir, creo que es necesario que el Museo de la Iglesia haga una reflexión acerca de científica, acerca de cómo se estudian con profundidad y con rigor sus colecciones, ¿no? Un vuelco excesivo hacia la visita turística podría hacernos olvidar que nuestros museos de la Iglesia, y he traído este ejemplo del Museo Cristiano que funda Benedicto XIV, ¿no?, han estado siempre cerca de los intelectuales, ¿no?, que nos han ayudado a conocer en profundidad la colección. Benedicto XIV era un gran intelectual, pero no dudó en rodearse de quienes eran los mejores en ese momento, ¿no? He traído las fotos de los vidrios dorados famosos de la colección de este museo y cómo ya en el 1752 pues están catalogados, inventariados, estudiados, dibujados por quien fue uno de sus mayores conocedores y colaborador estrecho de Benedicto XIV. Sin más, por no prolongarme, muchísimas gracias y siento haberle quitado el tiempo a Alicia.